para poder compartir en este día. Ando un poquito ronca, así es de que pero siempre le damos la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Me gustaría que cerraras tus ojos y me acompañaras en una oración. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, sabiendo, Dios, que tú nos escuchas a tu pueblo. Y nosotros somos tu pueblo y como hijos nos presentamos ante el Padre Celestial para pedirte que en esta mañana tú puedas hablarnos, hablar a nuestro corazón, pero sobre todo a nuestro espíritu, a través de tu Espíritu Santo, que pueda penetrar tu palabra, que pueda llevarnos a la vida que tú quieres. Te damos gloria y honra, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos es para ti, es por ti y es a través de ti. Te bendecimos, Señor, clamamos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras mentes y declaramos que la sangre de Cristo cubre nuestros pensamientos y desechamos todo pensamiento que quiera venir a distraernos en esta mañana para poder poner atención, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, iniciamos este miércoles la oración, el primer tiempo de oración del año. ¿Y cuántos estamos expectantes de lo que Dios va a hacer este año? Sabes, orábamos el miércoles y yo sentía en mi corazón cuando me tocó el tiempo de orar. Sabes que este año nuestra base para todo lo que hacemos sea un corazón agradecido. Agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también, sabes, por lo que Dios no ha hecho. Porque a través del agradecimiento es una acción de fe, creyendo que Dios va a hacer algo. No sabemos qué, pero Dios va a hacer algo. Eso es lo que tenemos como certeza. Y algo que Dios me hablaba a mi corazón en este inicio de año, era que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Si venimos y servimos, que sea con esa mentalidad de que es para Dios. Dios está en cada uno de nosotros. Y si nosotros ponemos sillas, recibimos a la gente, alabamos, es para Dios. Que todo es por Él. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y es a través del Espíritu Santo. Y algo que tocó muy fuerte a mi corazón en ese tiempo fue que amemos este lugar. ¿Sabes? Dios ama lo sencillo. Y pudiéramos decir, y es que si estuviera a lo mejor un templo construido, tal vez sería mejor, no pasaríamos las inclemencias del tiempo. Pero, ¿sabes? Muchas iglesias empiezan en lo sencillo. Y cuando terminan en un templo enorme, se olvidan de la presencia de Dios. Y sabes, yo quiero dejar esta semilla en tu corazón, de que no importa el lugar, lo que importa es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y Dios ama lo sencillo, y ahorita desde que empezamos con la alabanza atrae una atmósfera de la presencia de Dios. Y se empieza a mover lo sobrenatural. ¿Tú lo crees? Lo sobrenatural es la presencia de Dios moviéndose y haciendo lo que Él quiere. Vendrán sanidades, vendrán milagros. Y eso es lo que realmente esperamos en este año.
Y vamos a ver, este tema yo le puse nueva vida. Y básicamente veremos de cierta manera la continuación de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que vimos? Que fue el crecimiento. El pastor nos hablaba del crecimiento. Pero vamos a ver en esta mañana el complemento o continuamos de alguna manera con el mismo tema. Y te invito, si me puedes acompañar, por favor, en tu Biblia. Vamos a ver Primera de Pedro. Si puedes traer tu Biblia y abrirla en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante y vamos a ir desglosando lo que habla aquí la palabra. ¿Ya estamos ahí? ¿Sabes por qué es importante traer tu Biblia? Porque puedes subrayar, porque puedes tener anotaciones y leerlas en la semana. En el 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, lo que el pastor nos hablaba hace 8 días. Dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el 8 dice, a quien amáis sin haberle conocido, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es el fin de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. En el 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué debemos ser?
también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí nuevamente nos habla de crecimiento. ¿Cómo? A través de la leche. Y vamos a ver algunos puntos en esta parte. Y el primer punto es una esperanza viva. En el versículo 3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva conforme a lo que acabamos de leer? Nuestra salvación. Nuestra salvación, que vamos a ver que ahorita en unos versículos adelante, esa salvación la tenemos que cuidar con temor y con temblor. Sabes, muchas veces nos han enseñado o viene unas enseñanzas donde dicen que la salvación no se pierde. Pero ahorita vamos a ver que sí. Si realmente nosotros tenemos como hijos de Dios, por la fe, por esta esperanza que tenemos, esperanza viva, que nosotros podamos alcanzar esa gracia, esa salvación. Como número o inciso A, dentro de este primer punto, vemos que dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabes? Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto. En el momento que Jesús fue crucificado, en ese momento empieza el proceso del perdón de nuestros pecados por su sangre. Eso fue en la cruz. Pero una vez cuando Jesús muere y está muerto por tres días, en esos 3 días se consuma nuestra salvación. Porque en el momento que resucita Jesús, es ahí donde Él, en esos 3 días, recupera la autoridad que el hombre, que Adán y Eva le entregaron a Satanás por el pecado. Jesús en esos 3 días dice que aún las llaves de la muerte las recuperó Jesús.
Entonces, por eso es que nosotros la esperanza que tenemos es que por su resurrección nosotros alcanzamos salvación. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino la salvación que estamos esperando para los tiempos postreros. Y sabes, como nunca antes estamos viviendo esos tiempos finales. No tengo tiempo, pero en las noticias están muchas cosas que ya están hablándonos acerca de los tiempos finales. Por eso es que Dios está hablando tan claramente que debemos de accionar, como inciso B, mediante la fe. Para alcanzar la salvación necesitamos mover nuestra fe. La fe es esa certeza, esa convicción que lo que habla la palabra de Dios es verdad. Ya que como acabamos de ver, la palabra de Dios es la que permanece. La fe es el lenguaje espiritual del creyente. La fe, no solamente el creyente, porque todo ser humano le fue otorgada una porción de fe. Desafortunadamente, esa fe se pone en cosas que no son Dios o dioses que no son reales. El único verdadero Dios que vive desde el principio y por la eternidad es Jehová de los ejércitos. Es Jesús y es el Espíritu Santo, a quien nosotros invocamos por medio de la fe. Y aquí nos habla que por un poco de tiempo seremos afligidos en diversas pruebas. Esas pruebas son las que someten a prueba nuestra fe. Como nos decía el pastor hace 8 días, es esa fe la que a través de las pruebas podemos decir, Dios es fiel. Y yo creo y tengo la convicción y la certeza en mi corazón que Dios va a obrar. Como en inciso C, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Sabes? El alma es la que al final de los tiempos, cuando cada ser humano termine su tiempo en esta tierra, el alma es la que va a ser eterna. El cuerpo va a desaparecer, dice que del polvo salimos y al polvo vamos a regresar. Cuando partamos de este tiempo, de esta tierra, cuando sea nuestro tiempo, este cuerpo se va a deshacer, se va a desintegrar. Nuestro espíritu inmediatamente regresa a Dios porque Dios nos lo dio. Y de verdad ese tema del espíritu es un tema tan interesante. Pero ahorita estamos con el alma. El alma es la que, por causa de nuestras obras, nuestra alma es la que va a ser juzgada. Y va a ser determinada si pasamos la eternidad con Dios o pasamos la eternidad en el infierno. Si existe el infierno. No es un mito, no es algo que es ficticio, no. El infierno sí existe. Y tenemos enemigos espirituales que están tratando de llevarnos a esa eternidad con ellos. Pero también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y vamos a ver, como punto 2, qué es lo que tenemos que hacer para realmente poder entrar a esa vida eterna con Dios. Y el punto 2 es llamamiento a una vida santa. Sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Necesitamos tener una vida en santidad. En el versículo 13, más bien el 14, dentro de este punto 2, el inciso A es: no os conforméis a los deseos. Ahí está en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque no conocíamos
al Dios Santo, porque creíamos que la vida que llevábamos era normal. ¿Por qué? Pues porque me merezco, porque si trabajo me puedo ir a tomar, puedo hacer todo lo que el mundo hace o todo lo que la gente hace. Pero en el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos llamó. ¿Aquí hay alguien que Dios le llamó? Todos los que estamos aquí, Dios nos llamó. Y muchas veces, varias veces, no solamente una vez. ¿Por qué? Porque es tan deleitosa la vida que llevábamos. Es tan común el llevar esa vida que, como decía aquí, por ignorancia, decíamos, así me enseñaron mis padres, así es mi papá, así es mi mamá, así soy yo. Pero desde el momento en que Dios nos llama, nos hace hijos de Dios, del Padre Celestial. Y entonces, por lo tanto, si creemos que como nuestro Padre es, así nosotros, ahora, si dice, si Dios es santo, nos está llamando a santidad. ¿En qué? En nuestra manera de vivir. En el 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, por la sangre preciosa de Jesucristo. Jesús nos rescató de esa vida de pecado, de ese caminar hacia la perdición, y nos rescata y nos regresa al Padre. A través de ese sacrificio, de su resurrección, cuando Él muere, dice que se abrió el velo que impedía el poder entrar al lugar santísimo. Y que a través de su sangre, que a través de la fe, a través de su sacrificio, de su resurrección, nosotros podemos ser adoptados como hijos suyos y por lo tanto accesar hasta el lugar santísimo, hasta la presencia de Dios por su sangre. Inciso B, en el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora, a través de la palabra, nosotros conocemos la verdad. Conocemos realmente qué vida es la que Dios espera de nosotros y que nos lleva a una vida en salud, en prosperidad, en benignidad, pero sabiendo que necesitamos pasar por pruebas, que necesitamos que nuestra fe sea probada. Pero, ¿sabes? Tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es un tema sumamente amplio, pero ¿sabes? Algo que necesitamos entender como hijos de Dios es que el Espíritu Santo nos va a regenerar para que vuelva a nuestra memoria todo lo que nos fue enseñado cuando estábamos con el Padre, antes que nuestro cuerpo fuera en esta tierra, cuando existiera este cuerpo, nuestro espíritu era eterno. Venía de la presencia de Dios. Entonces nuestro espíritu conoce a Dios, conoce al Padre, conoce todas las cosas espirituales. Por eso es tan esencial, tan necesario que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Y al final vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo, porque necesitamos ser regenerados. La regeneración nos habla de volver al principio, de que seamos nuevamente, que sea activado en nuestro ser, nuestro espíritu. Todas esas cosas que conocimos en el cielo, que sean activadas por el Espíritu Santo. Como inciso C, dice en el 23, siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es tan indispensable también leer la palabra. ¿A cuánto nos cuesta leer la palabra? Empiezas a leer y dices, no entiendo, mejor otro día. Ay, no tengo tiempo. Nos levantamos como mujeres, te levantas y lo primero es córrele por los hijos, el desayuno, lo que se va a llevar el esposo al trabajo. Y empieza tu diario caminar, empieza tu diario, el diario de tu vida, y empezamos a hacer actividades. Después la comida, apenas te estás terminando el desayuno, ya estás pensando qué vas a hacer de comer, termina la comida y estás pensando qué vas a hacer la cena, y ya se te fue el día. Entre qué hacer, entre lavar trastes, lavar ropa y todo lo que conlleva, ¿no? Mujeres sabrán de lo que les estoy hablando. Y ya cuando termina el día dices, no, estoy bien cansada. Mañana, Señor. El lunes. El martes. Y así se nos pasa. Ya se nos pasó el 2023 como agua. Y honestamente, ¿leemos la palabra? ¿Sabes? Se necesita disciplina. Se necesita el realmente tener una decisión. Una alabanza decía, ¿no? Quiero conocerte. Quiero conocerte. ¿Y cómo la vamos a conocer? A través de la palabra. A través de la regeneración, la activación, porque nuestro espíritu ya lo conoce. Ya lo conoce. Es que necesitamos volver a esos tiempos. Y ¿sabes? Yo estoy leyendo la Biblia cronológicamente. Y la semana pasada me tocó leer a Job. Y Job empezó a tener pruebas. Y empezaron a involucrarse en esa historia sus amigos. Benditos amigos. Por ahí hay un dicho, ¿no? Dice, si esos son tus amigos, ¿para qué quieres enemigos? Job se encontraba en una situación terrible. Tenía sarna, se rascaba, nos compartía también el pastor hace 8 días. Pero entran a la historia sus amigos y 3 de sus amigos empezaron a decir, ay, tú que orabas por la gente, tú que aconsejabas a la gente, tú que levantabas al caído, y ve ahora cuál es tu condición. Pero no solamente los amigos, sino Job mismo empezó a maldecir su vida, empezó a maldecir el día que nació, empezó a maldecir y dijo, sea yo como un abortivo, yo no sé por qué nací. Y yo me identifiqué, yo dije, wow, en algún tiempo de mi vida, en los peores momentos, yo sí llegué a pensar, ¿esto es la vida? ¿Para qué vivir? Mejor no hubiera nacido, mejor me hubiera muerto. Si venimos a sufrir, ¿para qué vivir? Y me identifiqué tanto con Job. Viene la maldición, se automaldice Job, pero sus amigos también lo empiezan a maldecir, hasta su esposa. Ya mejor niega de Dios y muérete. Ay, bendita vida de Job. Enfermedad, destrucción, perdió familia, perdió bienes. Él se maldice, le maldicen sus amigos. Pero en los últimos capítulos donde llega un punto en donde dice Dios, a ver, Job, vente y vamos a ver. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Donde le puse columnas, donde le puse límites al mar. ¿Dónde estabas tú? Y empieza una confrontación de Dios con Job. ¿Por qué? Porque Job le dijo, a ver, Dios, ¿dónde estabas? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo pasé esto? ¿Dónde estabas cuando mi familia
Dios, ¿dónde estabas cuando se accidentó? Dios, ¿dónde estabas? ¿Te descuidaste? No. Y llegó un punto en donde Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora te conozco. Y sabes, dentro de todo esto que nos está hablando Pablo, que vemos en la vida de Moisés, que vemos en la vida de Job y de tantos hombres, Dios siempre está. Dios siempre está. Aunque no lo veamos físicamente, pero Dios está detrás de nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Pero necesitamos realmente volver a retomar el conocimiento de Dios. En el 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. ¿Y cuántas cosas honestamente existe todavía en nuestro corazón, en nuestra mente? El egoísmo, la envidia. ¿Cuántas cosas todavía nos atraen siendo honestos? Todavía estamos en ese proceso de ser renacidos, de crecer en el Señor. En el 2 dice, para que crezcáis para salvación. Y aquí todos hemos gustado de la benignidad de Dios. Todos hemos probado la bondad de Dios. Como punto número 2, o 3, ya no me acuerdo si vamos en el 3 o el 2. 3. Padeciendo como cristianos. Vamos al capítulo 4. No, perdón. Perdón, en el 4:12. Padeciendo como cristianos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando nosotros estamos en el fuego de la prueba, Dios reposa sobre ti y sobre mí. Por eso es que les digo que no estamos solos. En el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y fíjate, algo que yo dije, oh Dios, necesitamos estar conscientes. En el versículo 17, si lo puedes subrayar en tu Biblia, dice, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y era lo que al principio les decía. Dice, con dificultad se salva.
O sea que no tenemos garantizada nuestra salvación. Si el justo con dificultad se salva. Por eso es que necesitamos trabajar para nuestra salvación y debemos de trabajar en el alma, porque en el alma está todo esto que acabamos de leer, están nuestras batallas, nuestras luchas, pero con la ventaja de que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda a ser regenerados, que nos ayuda a tener una vida nueva. En el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Entonces, cuando estés pasando aflicciones, pruebas, encomiéndate al Señor. Encomendémonos al Señor y pidamos su ayuda. Como punto número 3 para ir avanzando, apacentad la grey de Dios. En el capítulo 5, en el 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está en nosotros. ¿Cómo la apacentamos? A través de la intimidad, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la palabra, a través de estar regenerándonos. Y ahorita vamos a ver todavía unos puntos más. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Conociendo que tenemos luchas y batallas, encomendémonos a Dios, pidamos su gracia, pidamos su grey por voluntad, voluntariamente, para ser ejemplos, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como teniendo señorío no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando tú pasas las pruebas, cuando la gente, cuando tu familia ve y dice, mi mamá, mi papá están buscando a Dios, están tratando de vivir de una manera diferente, sabes, los primeros que van a ser testigos de eso van a ser tu familia. Van a ser tus hijos, van a ser tus vecinos, va a ser todo tu entorno y van a querer a este Dios. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Queremos las coronas? ¿Queremos la vida eterna? Hay que trabajar para ello. Hay que regenerarnos, hay que cambiar de vida. En el versículo 5 dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es no tener dinero. La humildad es reconocer que por mis fuerzas, en mi propio entendimiento, no puedo hacer nada. Es la humildad de venir y entregar a Dios y decir, Dios, no puedo, necesito tu ayuda. Vemos la parábola del fariseo y del pecador. El fariseo siempre hacía alarde de lo que hacía. Ayuno, doy a los pobres, hago esto y hago lo otro. El pecador simplemente se arrodilló y del suelo no pasaba. Su mirada, su rostro en tierra, dijo, Señor, soy hombre pecador. Ni siquiera puedo alzar mis ojos y verte a la cara. El hombre, dice Jesús, que él salió y él fue justificado. Cuando reconocemos
en esa humildad, somos justificados por la gracia de Dios. Otra de las cosas es en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. ¿Y cuántas veces hemos ocupado este versículo? Echa sobre Dios toda tu ansiedad, pero no vemos todo el contexto que estamos leyendo. Que es, necesitamos ser humildes, necesitamos humillarnos, necesitamos en esas pruebas, en esas aflicciones, buscar la gracia de Dios. Necesitamos velar, necesitamos orar. Porque entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a poder resistir al diablo? Que es otro versículo que decimos, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Pero vemos lo que dice anteriormente. Necesitamos entregarle a Dios todos nuestros pecados, nuestras batallas, nuestras luchas. Necesitamos renunciar, necesitamos vivir una vida santa para que entonces cuando venga el enemigo y ande como león rugiente, entonces sí, estamos sometidos a Dios y entonces sí vamos a poder resistirle y Él va a huir. ¿Por qué no huye de nuestras vidas? ¿Por qué causa destrucción? ¿Por qué causa miseria? ¿Por qué causa todo lo que vivimos? Porque todavía no hemos sido humillados delante de Dios y entregado todas nuestras aflicciones, pecados y toda nuestra naturaleza en la carne. Y por último, en el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a suceder? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo vamos a terminar en esto? En perfección, en afirmación, en fortaleza y en establecimiento, cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos nuestra vida pasada, la que nos enseñaron nuestros padres, la que veníamos viviendo, porque así nos gustaba, porque así nos deleitaba, venimos por ese convencimiento de Dios, sabiendo que Jesús murió y resucitó y que me perdonó y que me justificó, y a través del Espíritu Santo en esa regeneración para vivir una vida diferente como el Padre quiere que vivamos, en santidad, en humillación delante de Él, en humildad. Entonces el Espíritu Santo va a venir, va a reposar sobre nosotros, y entonces empezaremos a ser regenerados desde nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Y entonces a través de esto, cuando venga el enemigo, cuando vengan nuestros enemigos y traten de atacarnos, traten de destruirnos, nosotros vamos a decir, estoy sometida a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús, por lo tanto te resisto y tomo la autoridad en el nombre de Jesús y te echo fuera de mi vida, fuera de mis pensamientos, fuera de mi familia, fuera de mis generaciones. Y entonces vamos a poder ser perfeccionados a la imagen de Cristo, ser afirmados en Dios, en la roca, ser fortalecidos, y entonces vamos a ser establecidos pues mediante la fe para obtener nuestra salvación, para que el día que Dios nos llame a su presencia podamos decir,
Dios, fui esto, fui lo otro, pero abogado tengo en Cristo Jesús, el cual está a la derecha del Padre, está intercediendo por ti, por mí. Y ese día Jesús, cuando estemos delante del juez justo, va a decir: yo pagué por ella, yo pagué por él. Y vivió y obedeció y se esforzó. Y vivió una vida santa. Y el acusador va a estar ahí también. Y él ya no va a tener ningún derecho sobre tu alma. Porque venciste. Venciste hasta el final. Dice que seremos salvos hasta el final. Y quisiera terminar con una oración. Como conclusión, pidamos la ayuda al Espíritu Santo para poder vivir como Dios quiere. Ya no en la carne, sino en el Espíritu. Sabiendo que seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, obteniendo por la fe nuestra salvación. Y quisiera orar para terminar. Aquellos que quieran. Me gustaría invitarte a que cierres tus ojos. Karen, ¿estás por ahí? Perdona. No la vi, estaba yo acá. Estamos en el mismo sentido. Cierra tus ojos. Padre Celestial, venimos delante de ti.